Bien, entonces vamos a empezar con esta clase de fundamentos. Primero vamos a empezar con los que se denominan arreglos. ¿Okay? Entonces, listo. Bien, entonces para definir arreglos, nosotros vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Básicamente tenemos antes lo que se llamaban listas, ¿no? Entonces las listas prácticamente eran como una especie de arreglo, entre comillas, donde nosotros podíamos guardar información. ¿Okay? Sin embargo, los arreglos funcionan un poco distinto. Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es un arreglo? Son agrupaciones de datos del mismo tipo. Entonces empezamos con eso, ¿no? Esto es súper importante. Son del mismo tipo. Es decir, que solamente puedo agrupar enteros entre sí, solo puedo agrupar decimales entre sí, solo puedo agrupar strings entre sí. No puedo hacer combinaciones, al menos dentro de los arreglos, que sean de tipo string, que sean de tipo entero. No se puede. Solo tienen que ser del mismo tipo. ¿Okay? Y aparte de ser del mismo tipo, necesitan algo que se llama dimensión y tiene que estar definida. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la dimensión? Bueno, cuando se trate de elementos de una dimensión, quiere decir que va a haber n elementos de eso. Ya lo vamos a explicar mejor. Y cuando sea de dimensión n por m elementos, solamente va a haber esos elementos. Es decir, que no se puede agregar ni quitar una vez definido. Entonces, esa es la definición exacta de un arreglo. Entonces, si tenemos en cuenta que son del mismo tipo y que el tamaño no va a cambiar una vez lo definimos, ya podemos trabajar con ellos. ¿Okay? Entonces, por si acaso este documento se los voy a pasar por el chat cuando termine la clase para que tengan los conceptos. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos definir un arreglo de una dimensión? ¿Okay? Bueno, los arreglos de una dimensión también se les conoce como vectores, así que cuando alguien o yo diga vector, me estoy refiriendo a un arreglo de una dimensión. ¿Ok? ¿Y cómo funcionan esos arreglos de una dimensión? Entonces, imagínense algo así. ¿Okay? Como si fuera una lista o como si fuera una columna. Cualquiera de estas dos ocurrencias que ustedes se topen va a significar que es un vector. ¿Okay? Entonces, ya sea que lo quieran ver de esta forma o lo quieran ver de esta forma. ¿Sí? En el caso de la columna, tengan un poco más de cuidado porque yo también podría decir que es una matriz de n filas por una columna, pero eso va en la definición del código. Entonces, ahí yo puedo diferenciar qué es cada cosa. Pero si lo veo así tal cual, una fila o una columna es un vector. Entonces, vamos a poner que esto es una fila, esto es una columna. Entonces, yo digo que esos dos son vectores. Bien, ¿cuáles son las características de un vector? Bien, en el vector, al igual que la lista, yo podría tener n elementos. Pero versus la lista puede cambiar. Puede ser que al principio tenga n elementos o puede ser que empiece vacía y se vaya llenando con elementos. Sin embargo, en el vector yo ya digo cuántos elementos va a tener. Así que siempre va a tener n elementos. Y también la columna va a tener n elementos. Así que también es una propiedad de destacar. ¿Okay? ¿Y qué o cómo posiciono cada elemento? Entonces, para eso existen los índices. Entonces, los índices, como todo elemento agrupado, al menos con índices en Python y en algunos lenguajes de programación, empiezan con 0. Eso quiere decir que el siguiente elemento va a ser 1, el siguiente va a ser 2, el 3, el 4, hasta el último elemento. Entonces, ¿cómo llego al último elemento? Bien, si hay n elementos y el primero es 0, entonces el último por default, o por obvias razones, va a ser n-1. Entonces, si yo quiero posicionar cualquier elemento entre 0 y n-1, estaré en el rango de índices correcto para ese vector. Ahora, en la columna va a suceder lo mismo. Va a empezar en 0, el siguiente elemento va a ser 1, y el último, obviamente el último elemento también va a ser n-1. ¿Okay? Pero, al igual que las listas,
nosotros también podíamos acceder por índices negativos, es decir, que el último elemento va a ser el -1, el siguiente va a ser el -2, y si hay n elementos, entonces por obvias razones, el último elemento, bueno, el primer elemento del vector en negativos va a ser -n. De las dos formas es válido. La verdad, prefiero usar positivos para evitar confusiones. Sin embargo, en los slicings, más ya vamos a ver eso, los slicing hay que tener en cuenta bastante el sentido de los índices, porque el slicing puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a tener un sentido al cual vamos a extraer el vector. Entonces, vamos a definir eso de una vez. Si yo voy a empezar con índices negativos, yo recomiendo que el sentido que ustedes deben tomar sea para este lado. ¿Okay? Entonces, para ese sentido, y yo digo que todo lo que esté en ese sentido es negativo. ¿Okay? Todo lo que esté en ese sentido es negativo, entonces cuando yo tenga que trabajar con índices negativos, ok, me refiero a eso como tal. Ahora sí, ¿qué pasa con los índices positivos? Bueno, de toda la vida, ¿no? Si empieza en 0, entonces el orden es creciente y el sentido va para acá. Entonces, si va en este sentido, entonces digo que es positivo. ¿Okay? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque a pesar de que suele ser simple, la gente se suele confundir bastante en eso. Bien, entonces ya podemos definir ahora sí cómo funciona un vector. Ya sabemos que es una agrupación de datos del mismo tipo, tiene n elementos y sabemos que se puede indexar. ¿Okay? Entonces vamos a poner esto último. ¿Okay? Y vamos a aprender cómo se crea un vector. ¿Okay? Porque está bien la definición, pero vamos a ver cómo uno crea un vector. Entonces para eso nosotros vamos a poner en el documento cómo se crea un vector. Bien, se necesita la librería NumPy. ¿Okay? La librería NumPy se importa de esta forma, ¿no? Import NumPy. Okay, todo lo que tenga que ver con NumPy lo estoy traduciendo a NP. Eso quiere decir que si necesito una función de NumPy tengo que usar NP. Bien, entonces, ¿cómo se crea un arreglo? Primero podemos decir en base a una lista. ¿Cuál es la sintaxis? La vamos a probar en Python y vamos a hacer un par de ejercicios con eso. Bien, entonces, ¿cómo se crea un arreglo en base a una lista? Bien, nosotros tenemos la variable b de vector, va a ser igual a np, punto, es decir, voy a usar una función de la librería NumPy y esta función va a ser array. Y como es una función, obviamente va entre paréntesis, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros que yo voy a colocar aquí? Bien, como primer parámetro va a ser la lista y como segundo parámetro va a ser el tipo de datos. ¿Okay? ¿Por qué el tipo de datos? Porque necesito definirlo por la misma definición de arreglo, que tiene que ser un mismo tipo de datos y dimensión definida. Ok. Entonces, ¿qué va en type? Porque la lista, bueno, puede ser cualquier lista, ¿no? Pero type puede ser lo siguiente. Int, ya saben que int es para enteros. Puede ser float para decimales. Puede ser bool, o sea, para valores de verdad, booleanos. Puede ser string, pero entre string y lo siguiente que voy a poner, hay una ligera diferencia y hay que saber usarlo. Así que es U20, que significa Unicode 20. Y básicamente eso es igual a un string. O sea, estos dos son similares, pero no son lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a ver si lo pongo de otro color para que puedan verlo. ¿Okay? A pesar de que son similares, no hay que confundirlos porque en la práctica vamos a ver que se comportan un poco diferentes. ¿Okay? Y básicamente esos son los tipos de datos que yo puedo poner. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vean, aquí tengo el editor de código, espero que lo puedan ver. Vamos a hacer un ejercicio pequeño, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Crear un vector de
n números pares empezando en 2. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a crear un vector de n números pares empezando en 2. Es decir, que si yo pongo, se me ocurre, ¿no? N igual 5, yo voy a tener, perdón, sí, n igual 5, yo voy a tener una lista, un vector de 5 elementos pares, cuyos elementos va a ser el 2, porque tiene que empezar en 2, ¿no? El siguiente va a ser el 4, el siguiente va a ser el 6, el siguiente va a ser el 8 y el siguiente va a ser el 10. Entonces aquí vemos que hay 5 elementos pares que empiezan desde el 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo creo un vector? Bueno, necesito una lista por lo que hemos visto, ¿no? Entonces, para empezar yo debería crear una lista con esos elementos, 2, 4, 6, 8 y 10. Pero si n varía, obviamente ya no va a terminar en 10, sino que puede terminar en 12 o en más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bien, primero que nada tenemos un valor que es el más importante de todos, que vendría a ser el n, ¿no? Porque el n me dice el tamaño del futuro vector, así que quiere decir que lo primero que tengo que hacer es pedir n. Sin embargo, nosotros vamos a usar un vector, y el vector requiere una librería que se llama NumPy. Entonces, una de las primeras cosas que debo hacer es importar NumPy a CNP. Listo, ahora sí ya puedo proceder a usar vectores. Pero bien, antes de usar el vector yo necesito la lista. ¿Okay? De hecho voy a comentarlo. ¿Cómo se crea ese vector? Se creaba con np.array, ¿verdad? De una lista que todavía no tengo, que la voy a crear, y viendo el tipo de datos que yo necesito, que vendría a ser 2, 4, 6, 8 y 10, yo veo que son enteros. Así que el dtype tiene que ser entero. Entonces, hay algunas formas de hacer esto. Hay gente que hace esto. Realmente no es necesario, porque el segundo argumento de esta función ya es dtype, así que basta con ponerle el tipo de datos como segundo parámetro. Bien, entonces si yo corro este programa, obviamente me va a dar error, porque no tengo esa lista. ¿Okay? No la tengo que crearla. Y ahora sí, viene cómo creo esa lista de 5 elementos o de n elementos. Entonces lo primero que tengo que hacer es pedir n. Entonces pedimos n transformando a entero un input. ¿Okay? Y ese input va a tener el siguiente mensaje. Ingrese n. ¿Okay? Entonces si yo corro esto, vamos a guardarlo por ahí. En documento vamos a poner aquí. Si yo corro esto, obviamente el número que yo ingrese lo va a transformar a entero y ese número se va a quedar guardado en n. Y si yo imprimo n, me va a dar el valor que yo acabo de ingresar, ¿no? Entonces voy a ingresar n, se me ocurre 10, entonces me debería mostrar 10 y se acaba el programa. Entonces básicamente ya tenemos el número, pero no nos sirve. Ahora necesitamos una lista la cual debemos llenar según el número n de números pares. Entonces, bueno, voy a crear esa lista que al inicio obviamente no tengo nada, así que debería empezar así, lista vacía. Y en esa lista yo voy a empezar a llenar los números pares. Bien, hay formas rápidas de hacer esto, pero vamos a hacerlo de la forma típica, ¿no? Que se suele hacer. Bien, si tengo n elementos, voy a tener n números pares empezando en 2. Eso quiere decir que por cada par o por cada repetición del par o por cada elemento de la lista yo voy a generar un número par y lo voy a guardar en la lista. Entonces eso se va a repetir n veces. Y yo me estoy dando cuenta que, bueno, si yo tengo que llenar una lista de n elementos, lo mejor es usar un for. Entonces vamos a empezar así. ¿Cómo es la sintaxis de for? Bueno, usamos for, una variable que vayamos a usar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, como son repeticiones, podemos usar if, in, y el siguiente parámetro que va después del in vendría a ser cualquier cosa que se puede iterar, ¿no? Entonces se puede iterar una lista, se puede iterar un vector, ya lo vamos a ver, se puede iterar un rango. Entonces, como yo quiero que se repita n veces, mi rango debería estar de 1 a n o de 0 a n menos 1. ¿Sí? Entonces, un tip
para que ustedes puedan hacer que algo se repita n veces de manera rápida, simplemente poner n. Entonces, esto va a causar que i va a estar en el rango de 0 a n-1. ¿Sí? Entonces, i va a ser igual a 0, i va a ser igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta n-1. Voy a usar i, no tal vez no, tal vez sí, pero lo que va a pasar es que ese i va a empezar desde 0 y va a terminar en n-1, y toda esa repetición le va a tomar n veces al for terminarla, es decir, que todo lo que yo haga aquí dentro de este for se va a repetir n veces. ¿Ok? Entonces yo quiero que n veces se agregue un número par. Bien, entonces se supone que podemos empezar en 2, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una variable que se llame start y va a ser 2, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese start? Se va incrementando en 2, en 2, en 2, en 2, hasta que termine el for. Si yo le sumo 2 al 2, me va a quedar 4. Si le sumo 4 de 2 a ese 4, me va a quedar 6. Y son los números que yo estoy buscando. Es decir, que a start lo tengo que incrementar en 2 en cada repetición del for. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner lista.append start. Entonces, como al inicio start vale 2 y a la primera instrucción del for lo que hago es agregar start, entonces en la lista ¿qué va a pasar? Se va a agregar el 2 que vale start, ¿no? Pero yo quiero que esto se vuelva a repetir, ¿no? Pero con start que valga 4, con start que valga 6 y así sucesivamente. Eso quiere decir que a este start que vale 2 le tengo que sumar 2 más, que lo puedo poner con más igual 2. O también puedo hacerlo con start es igual a start más 2. Es lo mismo. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué va a pasar en este for? El for se va a ejecutar n veces y por cada vez voy a agregar start, que al inicio vale 2, y luego start se le suma 2. Eso quiere decir que ahora start vale 4. El for de nuevo va a empezar y voy a agregar start, que vale 4. Entonces ahora va a valer 4. Y start se incrementa en 2. Cuando se vuelve a ejecutar el for, ahora start va a valer 6. Y así sucesivamente hasta que tenga el arreglo completo. Entonces, etc. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tenga esa lista llena, y eso va a ser cuando termine el for, entonces no confundir que el for termine en la última línea del for, no. Si yo lo pongo dentro del for, también se va a repetir. Así que todo, cuando yo diga termine el for, quiere decir que va afuera. ¿Okay? Y entonces cuando termine afuera, el for, lo que va a pasar es que la lista que estaba vacía inicialmente ahora va a tener números pares. Entonces ahora sí la puedo transformar a vector, que vendría a ser con esta función, y por último vamos a imprimir b. ¿Okay? Entonces vamos a ver si de verdad convierte a vector la lista, porque ese es el objetivo del ejercicio, ¿no? Entonces vamos a convertirlo. Ingreso n, vamos a poner 5, que debería darnos el ejemplo de hace un rato. 2, 4, 6, 8, 10. Y eso es lo que nos da. Si lo pueden ver aquí. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Okay? Si ingresamos otro número, por ejemplo 10, obviamente va a ser un arreglo un poco más grande, ¿no? Y va a llegar hasta el 20. Entonces vemos que aquí hay 10 elementos. Bien, entonces quizás una manera un poco más sencilla de hacer esto es que yo veo que esto es básicamente un rango, ¿no? Que empieza en 2 y saltará 2 veces tal vez. Entonces puedo hacer algunos artificios aquí para hacerlo un poco más sencillo. Lo que pasa es que al ser n, yo no tengo control tanto sobre esto y debería hacer un cálculo matemático para saber en qué número va a terminar, ¿no? Entonces, preferible dejarlo así como está porque es un poco más sencillo. Y es más entendible porque ya lo han hecho de esta forma. Entonces, si alguien tiene una pregunta hasta ahorita, lo puede hacer en el chat, yo voy a responder, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿No? Me parece que no hay preguntas, ok.
Bien, ahora sí, ¿qué acabamos de ver hace un rato? Si yo ingresaba un número cualquiera, por ejemplo 5, yo veo que se imprime esto. Y esto es lo que estaba aquí, era el print B. Es decir, que el arreglo se representa más o menos de esta forma. ¿Okay? Se representa como que si fuera una lista sin comas. ¿Sí? Pero si yo digo, bueno, entonces yo como en la lista yo le podría decir, bueno, L va a ser igual a 1, 2, 3 y esto me hace una lista. Y perdón. Y esto me hace una lista, ¿no? Entonces yo un vector lo podría hacer así. Bueno, según la lógica me dice, ok, también el vector lo puedo hacer de esta forma. Vamos a ver si es cierto y la respuesta es que no. Ok, no puedo crear un vector así como se imprime, como primer punto, ¿no? No puedo hacerlo. ¿Cómo puedo crear el vector? Bueno, hasta ahorita con la única función que hemos visto que es array. Entonces con array le paso una lista y ahí sí se puede transformar un vector. Entonces ahí sí se puede, ¿no? Entonces obviamente si, bueno, no le puse imprimir, pues si le pongo imprimir va a salir esto. Bien, entonces ya sabemos cómo se comporta, ¿no? Ahora vamos a estudiar un poquito más a fondo sobre los tipos de datos que están aquí. Bien, para empezar, recuerden que un vector, déjenme cambiar el tono de la fuente, un vector se puede imprimir así, ¿no? Elemento 1, espacio, elemento 2, espacio, elemento 3, espacio, etcétera, ¿no? Bueno, elemento n. ¿Okay? Entonces, cuando yo vea esto en pantalla, estoy tratando con un vector, ¿no? Entonces, así mismo, ¿no? El índice 0 va a ser el elemento 1, el índice 2 va a ser el elemento 2, así sucesivamente. Bueno, el índice 1, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, ahora bien, vamos a ver cuáles son estos tipos de datos que hemos visto, ¿no? Entonces, voy a hacer en esta consola, para hacerlo un poco más fácil, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear dos listas. Bien, entonces L va a ser una lista, por ejemplo, de 1, 1 va a ser 5.3, 5.63, ok, no pasa nada. Va a ser 0 y va a ser menos 1. Entonces, esta va a ser la lista 1. ¿Okay? Y la lista 2 va a ser igual a, se me ocurre, hola, fundamentos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esa lista 2. Bien, ¿qué pasaría si yo quisiera transformar a L1 como un vector de tipo entero? Y yo veo que en L1 hay un entero, hay un decimal, hay un entero y hay un negativo que también es entero. Bien, según la definición, me tendría que dar un vector de un solo tipo de datos. Es decir, como yo tengo un decimal aquí, puede ser que me dé problemas. ¿Por qué? Porque si yo quiero que sea entero, este decimal, al ser decimal, tiene que transformarse entero. Entonces lo que va a pasar es que se va a redondear. O en su defecto, yo quiero que este decimal se conserve. Pero al conservarlo, entonces yo digo que todos mis elementos van a ser decimales. ¿Okay? Entonces ahí ya estaría perdiendo que siga manteniéndose como entero, sino que va a transformarse a decimales. Entonces aquí viene la decisión, ¿cuál tomo? Bien, si yo quisiera que todos sean enteros, no me preocupo, lo único que tengo que hacer es transformarlo a entero, o sea, hacer esto de aquí, que el tipo de datos sea entero. Pero si yo quiero conservar este decimal, yo tengo que hacer un sacrificio y forzosamente tengo que decir que esto y esto y esto de aquí van a ser decimales. Entonces vamos a hacer esa prueba. Entonces vamos a poner prueba 1 va a ser igual a np.array y vamos a transformar el L1 y lo vamos a dejar como entero. Y a la definición del arreglo, recuerden, es que todos los elementos del arreglo van a tener dimensión definida, es decir, van a crearse con 4 elementos y van a morir con 4 elementos. Y esos elementos van a ser del mismo tipo, es decir, que si yo le pongo entero, todos van a ser enteros.
Entonces vamos a ver qué pasa. Prueba 1. Vemos que efectivamente el 5.63 se transforma entero, ¿no? Quizás dije redondear, pero realmente cuando yo transformo entero un decimal, él solo va a tomar la parte entera, que vendría a ser 5. Así sea 5.999, él va a tomar 5. ¿Okay? Por si acaso, ¿no? Si ustedes quieren redondear, tienen que usar la función round. ¿Okay? Que vendría a ser esta de aquí, round, por ejemplo, 5.63 y le dicen a un dígito. Bueno, a un dígito decimal no, ¿verdad? Sería a 0 dígitos decimales. Entonces ahí se redondea a 6. ¿Sí? Pero como este no es el caso, yo lo que estoy haciendo es una transformación entera. Entonces lo que va a pasar es que solo va a tomar la parte entera. Y me doy cuenta que ese arreglo, todos son enteros. No hay ni uno que sea decimal. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer una prueba 2? Bueno, la prueba 2 va a ser lo mismo, pero en lugar de transformar esa lista entera a entero, yo quiero que sean decimales. Entonces va a pasar lo mismo, ¿no? Todos los números que eran enteros se van a transformar a decimales y el 5.63 se va a mantener. Entonces vamos a imprimirlo. Me sale esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando son 0, 1.0, 0.0, por lo general aparece con el punto y si no hay nada aquí quiere decir que es 0. Es 1 menos 1.0. Entonces, pero vemos que se conserva el 5.63. Bien, entonces creería yo que con decimales, con enteros no hay suficiente problema. El problema va a ser realmente cuando se trate con strings. ¿Okay? Entonces con los strings va a pasar algo muy curioso. Miren, si yo hago, bueno, se me ocurre hacer la prueba 3, va a ser igual a np.array de L2 y yo quiero que sean enteros. Si yo pongo esto, obviamente me va a botar el error porque no puedo transformar esos strings a enteros. Entonces también tengo que ser consecuente con el tipo de datos, ¿no? Entonces si yo todos veo que son enteros, pero todos son strings, no puedo hacer una transformación string a entero, perdón, o a decimal. Entonces, bueno, no me queda otra opción que hacer str, o sea, string. ¿Funcionará? La respuesta es que sí va a funcionar. ¿Okay? Va a funcionar y le va a mostrar ese arreglo tal cual, ¿no? Entonces, si yo pongo print fp3, me sale un arreglo con string, ¿no? Vendría a ser hola, fundamentos y programación. Entonces, si recuerdan, en la definición de arreglos decía que el tamaño estaba definido. Y eso incluye a los strings. Cuando yo creo un arreglo de strings, el tamaño máximo de los strings también va a estar definido. Como yo ya tengo una lista, ¿no?, de strings creados y le puse directamente str, lo que va a pasar es que el tamaño por defecto de cada elemento de string va a agarrar el máximo como si fuera el máximo número de caracteres que tenga la cadena más larga. Me explico, miren, por ejemplo, hola tiene 4 caracteres, entonces ese no va a ser el máximo carácter que yo pueda poner aquí. Por ejemplo, fundamentos aquí tiene 3, aquí tienen 6, aquí tienen 9, aquí tiene 11 caracteres, es decir que el máximo podría ser 11 caracteres. Pero vamos a ver aquí. Por ejemplo, programación tiene 3, 6, 9, tiene 12. Es decir, que el máximo número de caracteres que yo puedo poner en este arreglo va a ser 12. Si yo me excedo, el carácter va a ser cortado. Entonces vamos a hacer una prueba. Miren, así mismo como las listas, ya vamos a ver esto de la indexación. ¿Qué pasa si yo quiero modificar, por ejemplo, hola, que vendría a ser el índice 0, y quiero que sea una cadena de, se me ocurre, 14 caracteres? Entonces vamos a poner una cadena más larga, por ejemplo, esto obviamente es un string, ¿verdad?, de muchos caracteres. Entonces, ¿qué va a pasar al querer poner en este arreglo una cadena que supere el máximo que vendría a ser dado por el string programación? Entonces yo veo que, bueno, dice abecedario, aquí van 3, aquí van 6, aquí van 9, 10, el espacio en blanco es otro carácter, 11, 12, 13, 14. Es decir que ya se pasó el límite hace rato
y en teoría debería quedar hasta la E. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a poner P3. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, quedó limitado hasta 12 caracteres. Y esa es la consecuencia de usar string, ¿sí? Para usar string yo tengo que tener una lista de string ya creada, porque si no va a pasar el siguiente problema. Entonces vamos a poner eso aquí, ¿no? Entonces vamos a poner un ojo aquí. Si se desea un arreglo de strings, la lista de strings ya debe estar creada, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a cerrar esto. Esto es solamente demostración, no se preocupe. Acá. Voy a crear otro nuevo. Se los voy a pasar por si acaso. Bien, vamos a guardar esto como ejercicio 2. Bien, entonces vamos a crear un ejercicio donde es una frase y almacene en un arreglo cada palabra, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ingresar una frase y vamos a almacenar en un arreglo cada palabra. Es decir, que si yo, un ejemplo, ¿no? De ejemplo, yo ingreso el sábado 25 de julio. Entonces yo ingreso a ese string, ¿no? Yo ingreso, hola, hoy es sábado 25 de julio. El resultado del ejercicio debería darme en un arreglo cada palabra. Entonces, por ejemplo, debería mostrarme hola. El siguiente elemento debería ser hoy. El siguiente elemento debería ser es. El siguiente debería ser sábado. Y así sucesivamente, ¿no? Pero vamos a llenarlo todo, ya que estamos en una computadora, es más fácil. Debería mostrarme eso como resultado. Bien, vamos a ver. Entonces recuerden, para usar el tipo de data string yo debería tener la lista de string ya creada. ¿Okay? Entonces tenemos que primero crear esa lista de strings que vendría a ser cada palabra de la frase que yo estoy ingresando, ¿no? Entonces, como así mismo vamos a usar NumPy, lo primero que tenemos que hacer es importar NumPy SNP, ¿ok? Tenemos NumPy. Bien, ahora necesitamos ingresar un texto, una frase cualquiera, ¿no? Entonces vamos a poner frase, va a ser igual a, como el input ya de por sí es de tipo string, no hace falta hacer ninguna conversión. Recuerden que el int lo hacía porque el input es string y necesito transformar ese input a entero. En este caso no, input ya es string y no hace falta hacerle nada más que mostrar el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ingresamos frase. ¿Okay? Entonces, en esta variable va a quedar ingresada la frase. Y si yo le imprimo, obviamente va a salir lo que yo ingresé. Pero bien, analicemos, ¿no? ¿Cómo está separada cada palabra de una frase? Entonces yo veo que hola está separada de hoy por un espacio en blanco. Entonces vemos que hoy está separada de es de un espacio en blanco. Y así sucesivamente. ¿Eso quiere decir que cada palabra en una frase está separada por espacio? Sí. Al menos para este ejercicio, porque yo sé que puede haber punticomas, comas, puntos, pero no estamos tomando en cuenta eso. Bien, entonces, ¿cómo yo hago para separar un string que está obviamente delimitado por cierto carácter? Bien, el comando se llama split. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, palabras va a ser igual a frase punto split y que va dentro de la función split el carácter que delimita las cosas que quiero separar. En este caso es el espacio en blanco. Bueno, pongo un espacio en blanco y si yo imprimo palabras, ¿qué va a resultar? Bueno, lo que me dé split. Y split, para refrescar un poco la memoria, split da una lista de strings separados por, en este caso por el espacio en blanco, ¿no? Porque le puse espacio en blanco, ¿no?
Entonces, si yo imprimo palabras, obviamente va a ingresar cada una de esas. Nos vamos a probar hasta ahorita a ver si funciona. Por ejemplo, me debería dar una lista con cada una, ¿no? Hola, hoy es sábado 25 de julio. Entonces, funciona bien. Pero esto sigue siendo una lista. ¿Sí? Sigue siendo una lista. ¿Ok? Entonces, como ya tengo una lista de strings ya creadas, yo necesito transformar esto a arreglo. Entonces, para transformarlo a arreglo, yo necesito usar la función array. Entonces, bueno, digo, vector es igual a np.array y vamos a pasarle la lista de strings que yo quiero usar, ¿no? Palabras. ¿Okay? Y esta lista de palabras tiene un tipo de datos, ¿no? Que vendría a ser string. Entonces, como ya la lista ya está creada, como yo dije, tengo que tener la lista ya creada para usar string, bueno, puedo usar str. Entonces, al imprimir vector, me va a dar el resultado que debería esperar, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo todo el tiempo, voy a copiar esto y vamos a probar, ¿no? Entonces, ingrese frase, hola, hoy es 25 de julio, me tiene que dar un vector con cada una de esas palabras. ¿Ok? Entonces vemos que sí, funciona, ¿no? Funciona. Bien. Entonces, asimismo, por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en el chat, que yo estoy leyendo el chat también al mismo tiempo. Puede hacerla en cualquier momento. ¿Okay? Bien. Ahora bien, ya tenemos ese arreglo, ya tenemos esas palabras separadas por espacio. Pero nosotros nos dimos cuenta de que hay otro tipo de datos que era, bueno, no otro tipo de datos, sino otra forma de expresar los datos, que era esto de aquí. Esto de aquí no es nada más que un string delimitado a 20 caracteres. Es decir, que todos los elementos de string que yo vaya a ingresar en ese arreglo va a tener como máximo 20 caracteres. Como máximo. Y como mínimo también. Porque recuerden que la dimensión está definida ya desde un inicio. Así que todos los strings que vaya a crear dentro de ese arreglo van a tener como, siempre va a tener 20 caracteres. En el caso de poner string, va a tener el mismo tamaño que el string más grande. Por ejemplo, si yo le hago len a esto, por ejemplo, bueno, aquí obviamente no va a salir, ¿verdad? Pero si yo lo pongo, lo delimito y me va a delimitar como la palabra más larga que vendría a ser sábado, ¿no? Entonces máximo va a tener 6 caracteres. Sí, como el ejemplo de hace un rato. Bien, ahora, ¿cómo yo uso el U20? Que se debería estar preguntando. Entonces vamos a hacer en el mismo ejercicio, en el mismo archivo vamos a hacer otro ejercicio de un vector vacío. Bueno, un vector de 5 elementos string vacío e ingrese por teclado debería ir en cada posición. Un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el ejemplo. Entonces yo obviamente el arreglo está vacío y como dice que va a ser de strings, entonces yo debería crearlo como string, ¿verdad? Entonces, bien, todos van a ser string. Voy a poner bueno, voy a poner vacío porque no tengo nada, ¿no? Bien, entonces aquí tengo 6 elementos, ok, son 5. Aquí tengo 5 elementos dentro del vector que no hay nada, ¿no? Y yo debo ir ingresando por teclado, por ejemplo, en la posición 1, bueno, realmente en la posición 0 del vector yo quiero ingresar, por ejemplo, se me ocurre fundamentos, ¿no? Y debo poder, al momento de ingresarlo, yo debo mostrar el vector y el vector me debería quedar así, ¿no? Entonces el vector, pero como en la posición 0 yo quise poner fundamentos, aquí dentro va a ir fundamentos. En la posición 1 quiero poner otro string, mejor dicho. Se me ocurre, ponemos en la posición 1, vamos a poner, se me ocurre D,
y aquí debería dar el D. Es decir, que yo voy llenando ese arreglo a medida que yo voy ingresando un string por teclado, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, como ya está importado NumPy en esta misma hoja, no es necesario importar NumPy otra vez. Pero si se tratase de un ejercicio aparte, sí que deberían imprimirlo, perdón, importarlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, no vamos a importar NumPy porque está dentro del mismo archivo, pero repito, si fuera otro archivo externo o otro archivo aparte, sí deberíamos importar NumPy. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Se supone que tenemos que crear un vector que debería tener 5 elementos de tipo string. Y ese vector, bueno, no tenemos exactamente la lista con que crearlos, ¿no? Entonces aquí podemos hacer algo, ¿no? Entonces vamos a crear una lista, por ejemplo, bueno, lista va a ser igual a una lista de cadenas vacías, como lo dice el ejercicio, pero por 5. ¿Qué hace esta operación? Bien, si yo tengo una lista con un elemento o con varios elementos dentro, y yo le pongo por un número entero, lo que va a pasar es que esto me va a crear una lista de 5 veces lo que está dentro de esta lista. Entonces, miren, si vamos a dejar, voy a empezar por el ejemplo más difícil, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo esta lista de 2 strings vacíos, ¿no? Si le pongo por 10, por 5, lo que va a hacer es que voy a repetir esto 5 veces dentro de una lista, entonces me quedaría así, ¿no? Aquí me falta la coma, ¿no? Entonces me quedaría algo así, ¿no? Repito esto 5 veces, ¿ok? Esta va la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Entonces a la larga yo tendría una lista de 10 elementos, pero porque tengo 2 elementos iniciales. Entonces si yo decido borrarle esto, lo que va a pasar es que esto se va a repetir 5 veces. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Entonces solamente va hasta aquí. Entonces ya con esto yo tendría prácticamente la lista de string vacía que me puede servir. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear el vector, ¿no? El vector va a ser igual a np.array de la lista. ¿Okay? Y esa lista va a tener esos caracteres vacíos. Y yo digo que va a ser de tipo string porque se supone que estoy manejando strings. ¿Okay? Pero si están prestando atención, o si recuerdan más bien, recuerden que al ponerle string yo estoy delimitando el tamaño máximo de cada string que va a ir en ese vector como el tamaño máximo de del carácter que encuentre por ahí, ¿no? En este caso todos prácticamente son cadenas vacías, entonces va a estar delimitado por el tamaño de un carácter de cadena vacía, entonces ojo con eso. Entonces ya les estoy haciendo un spoiler, ¿no? Entonces ya tenemos el vector, y si nosotros lo imprimimos solamente para ver, entonces obviamente va a ejecutar el primer ejercicio, vamos a poner cualquier cosa para que termine y listo. Entonces vemos que aquí está el arreglo vacío tal cual lo queríamos, ¿no? Entonces vamos a ir empezando a llenar en la posición 0 un texto, cualquier palabra, en la posición 1 cualquier texto, cualquier palabra y así sucesivamente. Entonces si yo veo que tengo que hacer así sucesivamente, primero en 0, luego en 1, luego en 2, luego en 3, yo veo que evidentemente necesito usar un for, ¿no? Entonces, ese for va a ir recorriendo cada posición de cada elemento del vector y según la posición yo voy a poner un string. ¿No? Entonces, ¿cómo hago eso? Bien, empezamos con el for, una variable cualquiera, como se trata de índices vamos a poner i, no hay problema. In range, ¿verdad? ¿Qué hace range? Me crea un rango numérico entre los números que yo defina, ¿no? Pero yo quiero que vayan cada posición de la lista. Y la lista, recuerden que empieza en 0 y termina en n-1. Eso quiere decir que si yo pongo len de una lista, bueno, en este caso de esta lista que tiene 5 elementos, len va a ser 5, ¿no? Entonces el range va a ser entre 0 a 4 y básicamente son los índices que yo quiero. Esto que ustedes están viendo me sirve para recorrer una lista por índices, así que esto lo van a usar muy seguido. Repito, vamos a recorrer la lista por índices. ¿Qué? Ahora, ¿qué hacemos?
se supone que I es cada índice de la lista, ¿okay? Y si es cada índice de la lista, es cada posición de la lista, ¿no? Entonces, cuando I vale 0, cuando I vale I, por decirlo así, cuando I vale un índice cualquiera de la lista, yo lo que hago es pedir una palabra, ¿no? Un string, algo que yo ingrese por teclado. Entonces vamos a poner aquí texto, va a ser igual a input, ingrese texto en la posición. Y si yo quiero mostrarle la posición, se supone que I es la variable indicada, ¿no? Porque tiene cada índice de la lista. Bueno, entonces yo le estoy diciendo en qué índice va a imprimir cada cosa. Ah, perdón, por cierto. Input solamente puede recibir un parámetro, en este caso es el mensaje. Si yo quisiera poder ponerle la posición a eso, yo debo concatenárselo. ¿Okay? ¿Cómo se lo concateno? Transformarlo a string y luego ponerle el más. Entonces ahí se va a poner, ingrese el texto en la posición, espacio, el número I, y le voy a concatenar también los dos puntos. ¿Okay? No puedo hacer lo que hice hace un rato, de ponerle coma, porque el input solo recibe este parámetro que viene a ser string. Si yo quisiera hacerlo por coma, tendría que haberlo puesto en un print, y copiar esto, y ahí sí ponerlo por coma, porque el print sí me permite poner varios elementos, pero como el input solo recibe un string, entonces yo me encargo de transformar a string SI, lo concateno al string de aquí, es decir, lo 1, y ya todo esto va a ser un string, y le uno también el 2 puntos, para que se vea, por decirlo así, estético, ¿no? Bien, ya tenemos lo que voy a ingresar por teclado, ¿ok? Y sabemos en qué posición va a ingresarse. Entonces, al igual que las listas, ¿cómo yo modifico la posición de un arreglo? Bien sencillo, vamos a poner, por ejemplo, vector en la posición I va a ser igual al nuevo texto que yo ingrese. Es decir, que a la posición 0, cuando recién inicie el for, me va a decir ingresa el texto en la posición 0, ingresa un texto y se va a quedar guardado en la variable texto. Imagínense que ingresé hola o fundamentos, ¿no? Entonces fundamento se va a quedar aquí en texto y se va a guardar en la posición 0 del vector. Es decir, que aquí se va a reemplazar por fundamentos. O sea, va a salir así. Y en la siguiente posición va a ser D y así sucesivamente. Entonces, para ahorrarles la sorpresa, voy a imprimir el vector al final cuando ya se termine de hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Así mismo voy a poner aquí un print para que ustedes puedan ver, ¿no? Ejercicio 2 y que se pueda diferenciar de cada uno, porque esto de aquí es el ejercicio 1, entonces vamos a poner cualquier cosa. Ya, entonces, aquí ejercicio 2, ingrese texto en la posición 0, vamos a poner fundamentos de programación es chévere. Ok, y se dan cuenta que no sale como debería salir. Me sale solo el primer carácter de cada texto. ¿Y por qué pasa eso? Porque si recuerdan lo que dije hace un rato, que cuando yo defino como string, yo estoy delimitando el máximo número de caracteres como el máximo que yo encuentre en la lista original. Y como todos los caracteres son vacíos, ¿verdad? Solamente puedo agregar ese carácter vacío, por decirlo así, el tamaño de ese carácter vacío, que si ustedes lo ponen, aquí vamos a encontrar un poco de conflicto. Miren, si yo pongo un len de un carácter vacío, me va a dar 0. No va a pasar en arreglos, porque el mínimo va a ser 1. ¿Okay? No puede haber, bueno, sí puede haber cadenas vacías en un arreglo, pero el mínimo con el que se puede crear en un arreglo va a ser 1. Entonces, mínimo me va a dejar 1. Porque como es vacío, bueno, no es 0, va a ser 1, entonces va a agarrar un solo carácter, un solo carácter, un solo carácter de cada texto que yo ingrese y no importa cuánto lo mueva, siempre va a ser 1. Entonces, ¿cómo yo puedo corregir esto? ¿Ven? Entonces ahí es donde entra el U20. ¿Okay? El U20 me sirve para crear strings de 20 caracteres ya definidos y así puedo ingresar fundamentos que tienen menos de 20 caracteres y se va a poder ingresar sin problemas, porque ya el máximo tamaño de cada string dentro de este vector va a estar definido como máximo y mínimo 20. Entonces, bueno, yo digo U20. Entonces vamos a poner aquí como comentario qué va a pasar.
Va a quedar un arreglo de string de 20 caracteres y no importa si lo inicio vacío, no importa si ya le pongo string, perdón, siempre va a ser de 20. Ahora vamos a probar. Entonces déjeme hacer esto más grande. Bien, por ejemplo, ingrese texto en la posición 0. Lo mismo, ¿no? Ah, me equivoqué. Ok, entonces, bueno, olvidando esa parte en la que me equivoqué, ven que sí se ingresó cada string donde debería y no se cortó. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? String, uso str cuando tengo la lista ya definida con string ya puestos, para evitar que pase lo que pasó hace un rato, que solo se ingresó un solo carácter. Cuando yo quiero crear un arreglo vacío de strings, lo recomendable es usar 20. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo por ahí. U20, perdón, U20 para crear arreglos vacíos de strings. ¿Okay? Entonces yo con eso ya puedo crear arreglos vacíos de strings. Listo, entonces no es tan difícil, ¿no? Bien, entonces repito, si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla en este momento por el chat. A lo largo de la clase también puede hacerlo por el chat. Yo estoy leyendo el chat, repito, para que las cosas queden claras, ¿no? Porque al no haber clase presencial sí puede quedar ciertas dudas, más que nada porque no hay interacción con el que está dando la clase, ¿no? Bien, ahora sí. Ya sabemos cómo crear arreglos de texto, cómo crear arreglos vacíos de texto, ya sabemos cómo crear arreglos numéricos, pero todo a partir de list. Y de hecho me falta un ejemplo más. ¿Qué pasaría si yo tengo una lista cualquiera, verdad? Donde yo tengo elementos mezclados, por ejemplo, por ejemplo, es un string aquí, tenemos un decimal, tenemos un true, ¿verdad? Entonces, déjenme hacer esto más acá arriba para poder ver. Entonces, ¿qué pasa si tenemos o imprimimos la lista? Vemos que hay algunos tipos de datos dentro de esa lista. ¿Okay? Hay muchos tipos de datos. Tenemos enteros, strings, decimales y booleanos. La pregunta es, ¿qué pasa si yo transformo a un arreglo de esto? Entonces, si recuerdan de nuevo la definición, es que el arreglo debe tener datos del mismo tipo y aquí tengo una mezcolanza de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar si yo intento hacer, por ejemplo, entero, en decimal y bla, bla? Entonces vamos a probar, ¿no? Entonces, si yo quiero el arreglo entero, vamos a poner print np.array, vamos a poner lista, en la lista. Vamos a hacer que sea, perdón, este es dentro del print, y vamos a poner que sea entero. Entonces vamos a analizar qué va a pasar. Primero el 1 es un entero, no pasa nada. El string mucho texto es un string, ya por aquí ya ve el problema, porque no puedo transformar ese entero, perdón, ese string entero. El decimal sí que lo puedo transformar y el booleano también lo puedo transformar. Por si se lo preguntan, si yo transformo entero un booleano, el true va a ser 1 y el falso va a ser 0. Así que creo que es un poco obvio esa parte, ¿no? Pero igual lo voy a explicar, ¿no? Entonces el true va a ser 1 y el false va a ser 0. Entonces yo veo que 3 de los elementos de aquí se pueden transformar menos 1. Vamos a ver qué pasa. Y me bota error, ¿por qué? Porque dice que no puedo transformar entero el string mucho texto. ¿Okay? Entonces vemos que no puedo, tengo que cumplir la definición de que todos deben ser del mismo tipo de datos. ¿Ok? Entonces vamos a probar, por ejemplo, qué pasa si yo quisiera transformarlos a float. Va a pasar básicamente lo mismo, ¿no? No voy a poder porque el string me va a molestar, ¿no? Entonces, evidentemente no puedo hacer. ¿Qué pasa si yo quisiera transformarlos a string? Bien, la respuesta es que sí se puede, porque cualquier cosa se puede transformar a string en Python. Un entero se va a transformar a string. Bueno, en mucho texto ya de por sí es string, así que no va a transformarse. El 5.6 sí se va a transformar a string y el true también se va a transformar a string. ¿Sí? Entonces, con string sí pasa. Y si le pongo 20 también va a funcionar. ¿Por qué? Porque la lista ya está creada, ya tiene strings dentro de ella. Entonces no hay necesidad de poner 20. Bien, entonces tenemos
que sí se puede. ¿Y ahora qué pasa si intento hacerlo el otro tipo de dato que viene a ser bool? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo mismo, el 1 sí se puede transformar a booleano, va a ser true. El 1 es verdadero, el 0 es falso. El mucho texto no se puede, bueno, sí se puede. Cuando ustedes transforman cualquier cosa que no sea 1 o 0, siempre va a ser verdadero. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. El 5.6 también y el true también. Vamos a ver si es que se puede. Sí, efectivamente. Todo se puede transformar a bool. Entonces, miren, el 1 ya de por sí es verdadero, ¿no? Por ejemplo, mucho texto no es ni 1 ni 0, así que cualquier cosa que le pongan que no sea ni 1 ni 0 va a ser true. Entonces el true sí se pudo transformar. El 5.6 también se puede transformar porque es un decimal, así que también se puede, va a ser true. Y el true obviamente ya es true, así que va a ser true. Entonces, ¿qué pasaría si yo creo, por ejemplo, la lista? Por último, para terminar estos ejercicios y ya pasar a indexación. Por ejemplo, tenemos eso de aquí. 0, 1, 2, falso y 0. Y lo quiero hacer np. Va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, pero lo voy a transformar igual. Entonces, ¿qué va a pasar? El 0 va a ser falso, ¿no? El 1 va a ser verdadero, el 2 va a ser verdadero. Y vamos a ver qué pasa con este string, que ya deberían saber qué va a pasar. Y el 0 va a ser falso. Vamos a ver si se puede. ¿Ok? ¿Qué pasó? Obviamente el 0 es falso, el 1 es true, el 2 es true, pero como yo les dije, cualquier cosa que no sea 0 y 1, así sea un string cualquiera, va a ser verdadero, se transforma en verdadero, a pesar de que dice falso. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Si cualquier cosa que no sea 0 o 1 se va a transformar a verdadero, recuerden eso. Y por último, tenemos el 0 que se hizo falso. Bien, entonces ya tenemos cubiertas todas las transformaciones y todas las conversiones a arreglo posible. Tengan mucho cuidado con el tipo de datos. ¿Okay? Por lo general, lo que van a usar y lo que vamos a usar va a ser enteros y decimales. Y muy rara vez strings. Y muy rara vez booleanas, porque en ese caso vamos a manejarlos de otra forma. Bien, así mismo, si hay alguna pregunta en el chat. Ok. Ahora vamos a ver un poco sobre indexación, ¿no? Aunque ya lo hemos estado viendo. Ok, ¿cómo es la indexación? Bien, si ya tengo una regla, por ejemplo, vector va a ser igual a, vamos a insertar una tabla aquí rápido, por ejemplo, este vector va a ser igual a, se me ocurre 1, 5, 6, 8, menos 1, 0, 1 y 2. Por ejemplo, ese vector está ahí, ¿verdad? Yo puedo decir que tiene ciertos índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con los positivos. Este viene a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Este vendría a ser el menos 1. No funciona bien. A ver, el menos 2, el menos 3, el menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Entonces ya podemos ver que este string tiene 8 elementos. Perdón, este vector tiene 8 elementos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo le hago para acceder a un elemento del vector? Entonces simplemente pongo vector entre corchetes y, por si acaso, ¿no? Tal que i está entre 0, bueno, lo pongo aquí, ¿no? Tal que este i se encuentre entre 0 y len del vector. O sea, es obviamente menos 1, ¿no?
Es decir, que si mi índice y se encuentra entre 0 hasta, como el del vector es 8, ¿no? De entre 0 a 7, es válido que yo lo ponga así. ¿Qué pasa si el índice no está comprendido en este intervalo? Lo que va a pasar es que me va a botar error diciendo que el índice no existe. Tal cual lo pasaba con las listas, ¿no? En las listas pasaba eso, ¿no? Paso contrario, error. ¿Okay? Entonces basta con usar el índice para yo poder acceder a ese vector. ¿Okay? Solo necesitamos el índice. Bien, y también lo podemos usar con negativos, sí, aplica la misma regla, ¿no? Tiene que estar entre menos len y menos 1. Entonces vamos a poner, pero bueno, casi nadie usa esos índices negativos, salvo para hacer lo siguiente. Entonces vamos a poner, voy a sombrear esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para acceder al último elemento del vector? Bueno, es sencillo, ¿no? Tenemos dos formas. Si conocemos el tamaño, podemos poner n menos 1 y me va a dar 7, ¿no? Pero si no conocemos el tamaño de ese vector y queremos el último elemento, va a ser directamente menos 1, es más sencillo. ¿Okay? Menos 1. Es más fácil. ¿Okay? Entonces, si accedemos al último elemento del vector, va a ser por eso. ¿Okay? Por el menos 1. Y bien, ¿cómo accedemos al primero? Bueno, eso también es más fácil, ¿no? Bueno, perdón, al primer elemento del vector, bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Vector en 0. ¿Ok? Bueno, esto creo que es un poco, ya todo el mundo lo sabe, que ya lo ha trabajado con listas, ¿no? Entonces el vector en menos 1 va a dar el último y el vector en 0 me va a dar el primero. Obviamente, si conozco el tamaño del vector, puedo usar menos n y me va a dar el primer elemento, pero nadie hace eso. ¿Okay? Entonces ya tenemos básicamente cómo acceder a diferentes elementos del vector. ¿Sí? Tenemos cómo acceder al primero, pero al último y al primero. Ahora vamos a ver cómo accedemos a todos los elementos del vector. Entonces, más bien sería algo así, ¿no? Acceder a cada índice del vector. Entonces, esto ya lo hicimos hace un ratito. ¿Sí? Y esto básicamente se hace con un for. Asimismo, for y in range len del vector. Pregunta, ¿puedo hacerle len a un vector? La respuesta es sí. Ya vamos a ver eso con las funciones de los vectores. Todavía no entramos ahí porque estamos viendo sus propiedades primero. Bien, entonces tenemos for y in range len del vector. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que i es cada índice entre 0 y n-1. ¿Okay? Entonces con eso ya podemos acceder a cada índice del vector. Entonces, por tanto, yo puedo hacer esto. Miren, vector en i. Entonces, ¿qué es vector en i? Bueno, si yo digo que i es cada índice del vector y yo lo evalúo en el vector, lo que va a pasar es que vector en i es cada elemento del vector. ¿Okay? Por ejemplo, si yo hago este for en i en este vector de aquí, lo que va a pasar es que, por ejemplo, cuando i vale 0, todo esto de aquí va a valer la posición del vector en 0, o sea, 1. Todo esto vale 1. Si el índice cambia a 2, por ejemplo, va a valer lo que vale el vector en 2, que vendría a ser 6. Es decir, que todo esto vale 6. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es recorrer el vector por sus índices. ¿Ok? ¿Y esto sirve? Sí. Porque prácticamente todo el mundo recorre vectores por índices por la sencilla razón de que como el tamaño es definido, muchas veces no conocemos a ciencia cierta qué hay en cada elemento, así que preferible es mejor trabajar con índices. Así que repito, los vectores preferible trabajarlos con índices. Así que la forma de recorrer un vector, creería yo que lo más saludable es hacerlo por índice. Entonces podemos accederlo así. Ok, entonces eso es con respecto a acceder, pero sin embargo, nosotros también debemos poder
modificar ciertas posiciones del vector. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos modificar cada posición del vector? Entonces, para eso vamos empezando desde lo primero, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifica? Bien, vamos a modificar una posición del vector. Bien, ¿cómo modifico una posición del vector? Así mismo, pongo vector en i va a ser igual a nuevo valor. En el anterior caso, solo accedíamos por el índice, pero no le asignábamos ninguna igualdad. En cambio, para modificarlo sí que lo vamos a hacer igual a nuevo valor. Es decir que si yo pongo un índice cualquiera aquí y le pongo un nuevo valor, el valor que estaba en esa posición va a cambiar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo que ya lo hicimos, pero vamos a hacer otro ejemplo aparte. ¿Sí? Y obviamente esta condición también se cumple. ¿Sí? El tal que, bueno, esto se cumple, ¿no? Si no, obviamente hago de error porque el índice no se encuentra dentro de las posibilidades. Y ya con eso podemos modificar la posición de un vector a nuestra voluntad. Bueno, si queremos modificar el primero y el último, básicamente es lo mismo, ¿no? Acceder al último, le ponemos igual y le cambiamos el valor, o si queremos acceder al primero, modificar el primero, va a ser vector en 0 igual a tal. Pero ¿qué pasa si quiero modificar cada posición del vector? Bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Vector va a ser en i va a ser igual al nuevo valor. Así que solamente basta con ponerle igual al nuevo valor para que yo pueda modificarlo. ¿Ok? Listo, entonces realmente no hay mucha dificultad en eso, es similar a las listas, de hecho es lo mismo, y lo podemos ver aquí, por ejemplo, miren, yo estoy modificando en cada posición del vector, ¿sí? ¿Por qué puse lista y no vector? Bueno, porque la lista está hecha del mismo vector, ¿no? Entonces van a tener los mismos elementos. Entonces va a ser básicamente el mismo tamaño, pero también puedo ponerle en vector, no hay problema. Ok, entonces básicamente aquí estoy modificando cada posición del vector, ¿sí? Entonces, básicamente es el ejemplo plasmado de lo que dije. Muy bien. Ya sabemos cómo indexar y ya sabemos cómo más o menos crear vectores. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que me va a tocar crear vectores de otra forma. Por ejemplo, quiero un vector de 50.000 ceros. No voy a crear una lista a mano de 50.000 ceros. Podría crear un for que haga 50.000 ceros, lo cree en una lista, lo agregue y lo convierta a vector. Sí, también es válido. Pero hay funciones que me ayudan a eso. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí funciones. ¿Okay? Vamos a poner funciones más usadas para vectores. Bien, entonces para las de creación, porque hay unas funciones que me permiten crear vectores. Bueno, las que ponga con b igual significa que esa función me va a retornar algo. ¿Okay? Las que no ponga igual significa que la función no me retorna nada, así que ojo con eso. Entonces la primera función ya la conocemos, que es array, de una lista, y el tipo de datos. Entonces, ¿qué hace esta función de aquí? Esta función crea un arreglo a partir de una lista. Perdón, aquí es... diablos. Bueno, ignoren eso. A partir de una lista con el tipo de dato especificado. Ok. Ya lo probamos, no hay problema con eso. Ya sabemos que funciona. Y sabemos cómo funciona ya. Tenemos que pasar una lista creada o vacía o tal cual, no importa, pero se la tenemos que pasar. Y le pasamos el tipo de dato y se hace la magia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de función? Por ejemplo, miren, np.zeros, ¿verdad? Y le paso el tamaño n y le paso el dtype. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Crea crea un arreglo. En este caso es un vector, ¿no? En el otro caso también, porque la lista es un vector. Entonces vamos a cambiar esto por vector. ¿Okay? Entonces, esto va a crear un vector nulo. Vamos a ponerlo entre comillas. Nulo. De n elementos.
del tipo de dato especificado. ¿A qué me refiero con nulo? Por ejemplo, cuando son enteros, me va a dar el nulo de los enteros, que vendría a ser 0. Si yo pongo float, me va a dar el nulo de los float, que vendría a ser 0.00. Si yo pongo strings, me va a dar strings vacíos. ¿Okay? Si yo pongo booleanos, va a ser 0 también. Entonces, a eso me refiero. No digo que va a ser de ceros, porque en el caso de los strings va a ser strings vacíos. Así que tengan mucho cuidado con eso. Entonces vamos a especificarlo. Int, float, lo que me va a dar son vector de ceros. Strings, u20, lo que me va a dar son vector de caracteres vacíos. O sea, esto, ¿no? Me refiero a esto. ¿Okay? Me va a dar eso. Entonces vamos a probar a ver si es que de verdad funciona, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Vamos a crear un shell. Aquí en el shell. Vamos a poner prestar shell para... No saben qué, déjenme cerrar esto. Vamos a abrir otro shell para que se vea bien. Entonces vamos a importar NumPy. Importamos NumPy y vamos a probar la función ceros a ver si es que de verdad funciona, ¿no? Entonces vamos a poner v de vector, va a ser igual a np.zeros. Y ven que en los parámetros dice shape y the type, ¿no? Que son los primer y segundo parámetros. Bueno, en el shape digo que son de 5 elementos y el tipo digo que va a ser entero, ¿no? Entonces, ¿qué me esperaría yo? Que me dé un vector de 5 ceros. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, me da un vector de 5 ceros. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio el tipo de dato? Bueno, por ejemplo, yo quiero que sea string. Entonces, ¿qué pasa si imprimo B? Me da un vector vacío, bueno, de string vacío. Pero recuerden, ¿qué pasaba cuando yo le daba string? ¿Qué pasaba? Que los caracteres que están aquí van a estar delimitados máximo por un carácter. Así que no importa cuánto yo me esfuerce y diga, bueno, B es igual en 0, va a ser igual a, yo qué sé, no sé. Ok, vamos a imprimir B, lo que va a pasar es que evidentemente va a pasar lo mismo que hace un rato. Ok. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo creamos un string? Un vector vacío de strings. La respuesta es usar el otro tipo de dato para string, que era u20, ¿no? Entonces, si hacemos 0, vamos a poner 10, ¿no? De tipo u20. Entonces, si yo pongo print b, a simple vista, bueno, a partir de la diferencia es que tiene 5 elementos más, ¿no? Pero vemos que son los mismos string vacíos. Y si yo quiero, por ejemplo, hacer b en 0, yo quiero ponerle hola, el resultado del vector en la posición 0 sí que se va a ver cambiado por el string hola y no voy a tener la limitante de hace un rato. Así que aquí también cuenta la parte de usar u20 en lugar de string. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren crear un string vacío de ceros, de n elementos, preferible usar u20. ¿Okay? Porque esto sí que les va a servir. Bien, y así mismo con el float va a pasar exactamente igual y con el bool va a pasar exactamente igual. Así que ya saben cómo crear un arreglo de ceros de manera, bueno, un vector nulo, un vector vacío, un vector lleno de ceros de manera más fácil, con una sola línea de comando. Entonces, esta es la primera función de aquí. Bueno, esta ya la vimos, ya sabemos qué hace. Ok, la siguiente. B es igual a np.once, así mismo, de type. Bueno, por el mismo nombre, lo que va a pasar es que en este caso va a tener un vector de unos. ¿Okay? De unos, de n elementos del tipo de dato. Así mismo, dependiendo del tipo de datos es que se va a transformar, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo b igual a np.0, perdón, once, se me ocurre 5 entero.
Entonces si yo imprimo B, lo que va a pasar es que se hace un vector de unos. Si yo le pongo B es igual a np.ones, vector de 5, y le digo, ok, quiero que seas de tipo string, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo, va a crear un vector de unos de tipo string. Asimismo, este vector lo que va a pasar es que cada elemento de cada string de ese elemento va a tener como máximo un carácter, así que si quieren que el carácter se pueda cambiar de tamaño, preferible usar v20, ¿okay? Y así sucesivamente. Entonces esta funciona similar a a la otra función que habíamos visto, entonces no hay tanto problema con eso. Bien, ahora ¿qué pasa con cómo yo haría para crear una función de puros 2? Se estarán preguntando qué es b.toos. No, la respuesta es otra, va a ser np.fill, no, full. Va a ser np.full, así mismo de n y un dtype. Bueno, más bien es de n. Vamos a ver qué tal se comporta esta función porque casi no se usa, pero de todas formas vamos a verla, ¿no? np.full. Okay. Y no lo alcanzan a ver, pero el primer elemento de esta función es el tamaño y el segundo es el valor a llenar. Entonces, estaba bien, ¿no? El valor es el tamaño y este es el elemento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser este resultado? Bien, primero lo voy a definir y luego lo vamos a probar. ¿Qué va a pasar? Es que crea un vector de n elementos del elemento pasado como argumento. Un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner np.full de 5, por ejemplo, de la variable, la string x. Entonces el resultado de esto va a ser igual a un vector de 5 elementos de puras x. Entonces con esto yo puedo crear un vector de n elementos del elemento que yo quisiera, del tipo de dato que yo quisiera. ¿Por qué no hace falta especificar el tipo de dato? Porque ya lo estoy dando como que implícitamente en el elemento que está aquí. Entonces si yo quisiera crear un arreglo, perdón, un arreglo o un vector de ceros, bueno, de 2, por ejemplo, yo lo que estaría diciendo es que, ok, en lugar de ser x, yo quiero que sea 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que me crea un vector de puros 2. Entonces vamos a ver si de verdad funciona. Vamos primero con el primer caso, ¿no? Que era este de aquí. Entonces vamos a imprimir B a ver qué pasa. Ven que se crea un vector de ese elemento que yo le pasé, pero 5 veces. Bueno, el tamaño n. Bien, entonces el siguiente, por ejemplo, quiero hacer un vector de 5 y va a ser de 7 5. Entonces va a ser un vector de 7 elementos llenos de 5. Pasamos a imprimir B. Y además que efectivamente ese es un vector de 7 elementos llenos de 5. Ok, entonces ya con eso ya podemos crear ciertos ejercicios donde me piden crear un vector lleno de ceros o cosas así. Entonces ya tenemos esa parte suplida, solucionada. Pero hay otras funciones que también se usan bastante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera crear un vector de elementos que vayan del 1 al 5 saltando 2, por ejemplo, ¿no? O así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera crear un vector en un rango que a mí me gustaría, ¿no? Entonces voy a guardar este documento en otro lado porque esto va a dar problemas, así que vamos a poner aquí por acá. Bien. Okay. Entonces, ¿cuál es la siguiente función? Va a ser np.arrange abc. Okay, entonces esto voy a tener que explicarlo también en dibujos, en gráficos, porque esto funciona igual que el range y funciona igual que el slicing. Entonces yo sé que quizás no todos, o no esté quizás muy claro cómo funciona eso, así que lo voy a explicar por si acaso, de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta función arrange? Crea un vector, ¿okay?
comprendido de los elementos del rango empezando en A hasta B sin incluir, saltando Z elementos. Con esta función yo puedo crear un vector que vaya de un número A a un número B que salte Z elementos. ¿Okay? Para esto, déjenme ver cómo le cambio. Para esto voy a hacer un dibujo, ¿okay? Porque también hay una parte donde se especifica el sentido del rango. No es poner A, B y Z porque sí, sino que también tengo que tener en cuenta el rango que yo quisiera. Entonces, bueno, esto quizás no sea muy relevante, pero igual voy a hacer otro documento de Paint por si acaso alguien lo quiera. Vamos a ponerlo aquí. Esto sí que se los voy a pasar. ¿Qué pasa? O más bien, ¿qué significa la A? La A significa start, ¿ok? Ese es el inicio. La B significa stop, es decir, hasta dónde yo debería llegar. Y la Z significa el step, perdón, que significa los saltos o los pasos que yo voy a dar. ¿Ok? Entonces aquí hay dos reglas. Esto es al igual que el for, el range del for, es lo mismo, exactamente igual. ¿Cómo es un rango o cómo debería ser? Miren. Rango positivo. ¿Okay? ¿Cómo yo sé cuando un rango es positivo? Bien, cuando A es estrictamente menor que B y Z es mayor que 0. ¿Okay? Eso tiene que pasar. Cuando A es estrictamente, menor que B y Z es mayor que 0, en ese caso el range que yo voy a crear es positivo. ¿Y cómo lo vemos? ¿No? Entonces voy a hacer un gráfico para que ustedes lo puedan ver. Digamos que esto va a ser así. ¿Ok? Y yo digo que aquí va a estar el 0, ¿ok? No es necesariamente que sea por positivo, me refiero a que esté el rango de los positivos, no. Me refiero a esta condición de aquí, ¿ok? Entonces se me ocurre, yo digo, bueno, el A está por aquí. El B está por acá, ¿ok? O sea, A y B están separados, ¿no? Y yo veo que A es estrictamente menor que B, ¿ok? Entonces yo lo que estoy creando básicamente es esto, miren, A, B, y bueno, los saltos son de Z, ¿no? ¿Ok? Entonces veo que B no está incluido. Entonces lo que va a pasar es que yo voy a crear un rango de números que van a empezar en A y van a terminar en B. O sea, no va a estar incluido. No va a estar incluido. O sea, B no va a estar incluido. Y si este rango va por saltos de Z, quiere decir que el siguiente elemento de la lista, bueno, del rango más bien, va a ser igual a A más Z. ¿Okay? Y si se dan cuenta, el salto que yo debo dar de A a Z es para este sentido, es para el sentido creciente, es decir, es positivo. Estoy sumando más Z. Estoy sumando más Z. Obviamente el siguiente elemento va a ser A más Z, que vendría a ser A más 2Z y así sucesivamente. Entonces supongamos que el último elemento cayó aquí, A más y Z, porque no sé realmente cuántos saltos le tomó, ¿no? No sabemos eso. Pregunto yo, si el siguiente salto cae aquí, el rango estará, bueno, ese número B estará incluido dentro del rango y la respuesta es no. Entonces el rango quedaría comprendido solo hasta I más Z. ¿Ok? Y así, de igual forma, ¿no? ¿Qué pasa si el salto a partir de este A más IZ cae afuera del rango? Tampoco está comprendido. Es decir, que solamente va a comprender los números que estén desde A hasta como máximo sin incluir B.
Fuera de eso, no está dentro del rango. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo decir que ese rango es positivo. ¿Ok? Un ejemplo, se me ocurre decir, se me ocurre que este A en lugar de ser A, se me ocurre fuera menos 5, ¿no? Para que vean que no necesariamente los números deben ser positivos, ¿no? Digo menos 5 y el otro rango es 5, ¿verdad? Y el Z es igual a 1. ¿Ok? Entonces el siguiente número debería ser menos 5 más 1, que vendría a ser menos 4. El siguiente número debe ser menos 3, el siguiente menos 2, el siguiente menos 1. Bueno, voy a poner esto más juntos. El siguiente debería ser 0, el siguiente debería ser 1, el siguiente debería ser 2, 3, 4. Y el 5 obviamente ya no, porque el 5 estaría comprendido entre B, ¿no? Entonces B no está incluido, así que el 5 como tal no está. Entonces solamente debería llegar hasta aquí. ¿Okay? Entonces todo el rango que se me crea va a estar comprendido entre menos 5 hasta como máximo el 4. Porque el 5 ya no, o sea, está en el no incluido. Así que si yo pruebo esto con una range, me va a dar ese resultado. Vamos a ver si es cierto, si no les estoy mintiendo, ¿no? Entonces vamos a poner b es igual a np.arrange y yo quiero que empiece en menos 5, quiero que vaya hasta 5 y quiero que salte 1, ¿ok? No es arrange, entonces es arrangue, ¿no? Entonces, que me... Ok, suele pasar, no se preocupe. Ok, es arrange sin R, es arangue, ¿ok? Ok, si yo imprimo C, me va a salir lo que yo había dicho, ¿no? Que empieza en menos 5, menos 4, le voy sumando 1, 1, 1, hasta como máximo llega el B sin incluir, que vendría a ser 5. ¿Ok? Entonces es lo que pasó aquí. ¿Qué pasa si yo quisiera incluir el 5? O sea, quiero que este 5 también salga dentro de la range. Bueno, tendría que mover este B lo más pequeño posible hacia este lado. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Si el B no está incluido y yo lo quisiera incluir, el paréntesis debería moverse aunque sea una milésima para que el B esté incluido, ¿no? Pero como estamos hablando de números enteros, el mínimo número que yo le podría incrementar para que el B esté incluido debería ser el más 1. Y es por esa razón en el que el for ustedes ponen que el último número que ustedes quieren incluir le suman 1. Pero no es porque le suman 1 porque es una regla, sino porque el B no está incluido. Y si yo lo quiero incluir, yo debo sumarle 1. Así que, repito, no es una regla. Solo cuando el range es positivo yo le sumo 1. Porque en el range negativo vamos a ver que no sucede lo mismo. Ok, entonces esa es la razón de por qué en el for ponen for y in range, yo que sé, de 1 a 100 más 1 para incluir el 100. Para que ese paréntesis se pueda mover y así el B sí esté incluido. Entonces vamos a probar a ver si de verdad es cierto, ¿no? Quiero el mismo arreglo, pero quiero que el 5 esté incluido. Así que, ¿cómo le hago para incluir el 5? Bueno, le sumo 1, 5 más 1 es 6, entonces vamos a ver qué pasa. Sí, ahí el 5 se incluyó, ¿ok? Porque moví el rango. Listo, pero esto es cuando el range es positivo y de hecho va a funcionar igual que esto, miren. 1. Bueno, ahí va a salir range, así que le voy a poner una... ¿Saben qué? Le voy a poner un for, miren, for i in range tal. Es lo mismo, ¿sí?, que ustedes hacen en un for. De hecho funciona igual. Va desde menos 5 hasta 5, bueno, hasta 6 sin incluir, que vendría a ser 5 saltando 1. Y funciona igual que el for, solo que en lugar de meterlo en un for lo estoy convirtiendo en un arreglo. ¿Ok? Ahora,
Esto en cuanto al rango positivo, pero ¿qué pasa cuando el rango es negativo? Es decir, que yo no voy, déjame poner una flecha aquí, que yo no voy en este sentido, sino que voy en sentido contrario, voy en sentido decreciente. Entonces ahí la cosa va a cambiar. Y eso estoy seguro que no se los explicaron. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, bueno, esto se sigue cumpliendo, ¿no? A es start, B es stop y Z es decir, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer un rango negativo? Es decir, que el sentido del foro del arrange sea al revés, que vaya en sentido decreciente. Aquí la cosa va a cambiar. B tiene que ser estrictamente menor que A, o A tiene que ser mayor que B en este caso. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? A va a ser mayor que B y Z debe ser menor que 0. ¿Ok? Para que el rango sea negativo. ¿Por qué? No sé si alguien tenga la pregunta de por qué no puedo que sea mayor o igual, porque si yo estoy diciendo que A está incluido y B no está incluido, y yo digo que A es igual a B, estaría diciendo que A está incluido y A no está incluido, cosa que no tiene sentido. No se puede, es un error. Entonces, siempre tiene que ser menor. A nunca puede ser igual que B. Y vamos a ver qué pasa cuando se comete un error. Bien, entonces siguiendo el caso, ¿no? Digamos que quiero hacer un rango negativo. O sea, ¿qué pasó? Ahí no se dibuja por alguna razón. Ah, creo que está con el otro clic. Ok, hay un problema. Listo. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a cambiar ese color a negro para no tener problema. Bien, asimismo, la recta numérica está aquí. Y ahora mi número A va a estar en otro lado. Digamos que mi A ahora está aquí. Déjame cambiar esto. Ahora digamos que mi A está aquí, es decir, ya no empiezo. Bueno, puedo empezar donde yo quiera, ¿no? El A es el step, acuérdense de eso. Ahora yo digo que el A está aquí. Pero ahora yo digo que mi B está por acá. Es decir, que no está en sentido creciente, sino que está en sentido decreciente. Voy yendo de mayor a menor. Y A se sigue comportando como A y B se sigue comportando como B. Así que, en teoría, el rango debería estar así, ¿no? A incluido B con saltos de Z. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es A con B sin incluir saltando Z, ¿no? Ok, tenemos eso de ahí. Ahora, ¿cómo yo le tendría que hacer? Porque en el caso de los positivos yo tenía que sumar, ¿verdad? Para poder llegar a B. Por eso le sumaba A más Z, A más Z, A más Z, ¿no? Pero ¿qué pasa si A es menor que B? ¿Cómo yo le hago para ir de un número que es mayor a un número que es menor? Yo evidentemente tengo que hacer una resta. Entonces es por eso que el Z tiene que ser obligadamente negativo. Porque si no es negativo, no puedo ir de A hasta B. Entonces sí vendría a ser el range negativo. ¿Okay? Entonces para ir al siguiente número, o el siguiente número del rango debería ser un salto de Z, pero como el Z no puedo ser positivo porque si yo me voy para acá, nunca voy a llegar a B. Entonces yo tengo que restarle Z. Yo tengo que restar Z para que el siguiente número sí pueda incluirse. Entonces, obviamente, si yo a A le resto Z, el siguiente número vendría a ser A menos Z. ¿Okay? A menos Z. Y así sucesivamente hasta llegar hasta por acá, ¿no? Que digamos que el último número vendría a ser A menos IZ, porque no sé cuántos saltos le pueda tomar. Bien, asimismo, ¿qué pasa si la siguiente resta o el siguiente salto cae aquí o cae acá afuera? Bueno, yo ya no los incluyo porque se supone que el rango está comprendido solamente entre A y Z. Ok, solo está comprendido entre A y B sin incluir, perdón.
entre A y B sin incluir. Entonces yo veo que, bueno, asimismo un ejemplo similar al otro. Digamos que yo tengo, por ejemplo, se me ocurre el 10 y quiero ir hasta el -1. Okay, B es -1. El B es -1. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Y el salto, obviamente, Z es igual a -1. No puede ser positivo, no puede ser 0, porque si no, no salto a ningún lado. Entonces, a A le resto Z. Entonces vendría a ser 10 menos 1, vendría a ser 9. Y el siguiente número vendría a ser 8. El siguiente número así sucesivamente hasta llegar al 0, ¿verdad? Bueno, aquí creo que la escala salió un poco mal. Vamos a ponerle que es hasta el -10, ¿ok? De 10 a -10. Es decir, en sentido decreciente. ¿Ok? Entonces el último número vendría a ser -9. ¿Ok? Para que tenga sentido la escala, ¿no? Porque puede ser que sea -1 y vuelva a funcionar, pero va a llegar solo hasta el 0. Que ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Ve, entonces empiezo en 10 y llego hasta el -9 como máximo. Entonces, ¿cómo vendría a ser el sentido de esto? El sentido de esto va a comprender los números desde 10 hasta -9, yendo para este sentido. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, estoy yendo de un número mayor a un número menor. Y eso es lo que también hacían en el for. Que yo decía, bueno, quiero hacer un for que vaya desde 100 a 1. Entonces yo tendría que poner el inicio es 100 y el fin. Ya vamos a ver qué hacemos en ese caso, porque ahí viene la confusión. Pero tendría que ser un número menor que 100 para que vaya a poder decrecer, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, yo voy al final, voy a tener el rango, que va a ser desde 10 hasta -9. Entonces vamos a probar a ver si de verdad es cierto, ¿no? De que no estoy mintiendo o cayendo en un error. Entonces, quiero que vaya desde 10 hasta -10. Y quiero que salte -1. Es el mismo ejemplo de hace un rato. Y vemos que efectivamente empieza en 10, 9, 8, 7, 6 hasta el -9. Porque obviamente no puedo incluir al -10. Porque B no está incluido. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera incluir a -B? ¿Para dónde tendría que mover el paréntesis? Bueno, lo tendré que mover lo menos que pueda hacia la izquierda. Pero como estamos hablando de enteros, lo mínimo que yo lo puedo mover es una unidad. Entonces, ¿cómo le hago para poder incluir ese B? Bueno, le tengo que restar 1. Déjenme hacer esto un poquito más acá. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de por qué en el for a veces ustedes sumaban o restaban 1. Todo depende del sentido. Si yo quiero que mi sentido sea positivo y yo quiero incluir ese B, le sumo 1. Y si mi sentido es negativo o es decreciente y yo quiero incluir a B, tengo que restarle 1. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Imagínense que yo quiero un arreglo que vaya de 100 a 0. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Ok? De 100 a 0. Entonces, el primer número donde yo quiero empezar es 100. Y el último número que yo quiero que termine 0, entonces pongo 0. Pero si pongo el 0 no va a incluirlo, así que yo tendría que restarle 1. Entonces me quedaría -1. Y como yo quiero que sea de menos 100, 99, 98, el salto puede ser -1, -2, pero en este caso quiero que sea de una sola unidad. Ok. Ok, puse arrange, lo siento, no me di cuenta. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a imprimir B. Y vemos que efectivamente va de 100, 99, 98, 97 hasta 0. ¿Ok? Le tuve que restar 1. Ahora, ¿qué pasaría si quiero hacer lo contrario? Quiero ir de 0 a 100. Así mismo. 0. Y el último número, el número B, el número meta es 100. Pero si yo pongo 100 no va a estar incluido. Así que como el rango es creciente, va de un número menor a un número mayor, yo le tengo que sumar 1. ¿Ok? Y obviamente el salto no puede ser negativo, sino que tiene que ser positivo para que el número menor vaya al número mayor. Entonces vamos a ver si funciona. Ok, me va a botar error esto. Print. Listo. Ahora sí.
vemos que va de 0 a 100. Entonces, el truco de sumar o restar 1 va a depender del sentido. Y ese es el misterio de por qué en el for a veces suman o restan 1 y no saben ni por qué, porque dudo mucho que les hayan explicado esto. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Y ya con esa razón y con ese sentido, ya podemos crear arreglos que comprendan números como yo quiera. Por ejemplo, podemos hacer el ejercicio del arreglo par de hace un rato, ¿no? Por ejemplo, np.arrange. Quiero que vaya del 2 al, se me ocurre, al 20, pero solo los pares. Entonces, el número, aquí voy a cometer otro error, era arrange. Imagínense, yo quiero que vaya del 2 hasta el 20, pero solo los pares. Entonces empiezo en el 2, el último número es 20, pero como yo quiero incluirlo, le sumo 1. Y para que sea par a partir del 2, tengo que sumarle 2. Entonces, voy del 2 hasta el 20 sumando 2. Va a ser 2, 4, 6, 8 hasta el 20. ¿Okay? Entonces ya tengo cómo hacer arreglos con esos patrones. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Okay? ¿Qué pasa si no es ni rango positivo? Es decir, A no es menor que B, ni Z es mayor que 0, ni es rango negativo, es ni A es mayor que B, ni Z es menor que 0. ¿Qué va a pasar en estos casos? Miren, si ustedes se equivocan, va a pasar igual que el range. Miren, si los rangos son incorrectos, el rango es vacío. ¿Ok? Si los rangos son incorrectos, el rango es vacío. Es lo que pasaba con el for, ¿verdad? Porque un error de principiante, no digo for y in range, ok, se me ocurre, vamos desde 100 hasta 50 y nomás así. Okay, listo. Ya voy a explicar qué pasa en ese caso, pero aquí se sabe que el Z, el salto es 1 por defecto cuando no se pone. ¿Okay? Ya eso también lo voy a explicar, no se preocupe. Entonces yo estoy diciendo que voy de 100 a 50 saltando 1 positivo, es decir, que el siguiente número va a ser 101, 102, 103 y nunca va a llegar al 50 porque no está decreciendo. Entonces, si yo hago esto, lo que va a pasar es que el range se hace vacío. ¿Okay? Y como el range se hace vacío y no puede recorrer algo vacío, sino que el for no arranca. Y ven que no sale nada. Asimismo, ¿qué pasa si yo se me ocurre hacer esto mismo? Se me ocurre, ¿qué pasa si yo hago el mismo chiste, no ir de 100 a 50, pero saltando 1? Va a pasar lo mismo, de que el rango es vacío, no es posible, entonces se va a hacer un arreglo vacío. ¿Ok? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Si el rango no es válido, el arreglo o el range que ustedes estén haciendo en un for va a ser vacío. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso aquí. Para rango positivo, A tiene que ser menor que B y Z mayor que 0. Para negativo, A tiene que ser mayor que B y Z tiene que ser menor que 0. El arreglo se crea vacío. Caso contrario, el arreglo se crea vacío. ¿Ok? Ahora, ustedes vieron que en el ejemplo del for no puse el Z. Y es porque esta función tiene, al igual que el range, tiene parámetros por defecto. Por ejemplo, miren. np. Esto tiene autocorrector. Por ejemplo, entre A y B. En este caso se asume que Z es 1. ¿Okay? Z por defecto es 1, es igual que el range. Si no pongo el Z, se asume que es 1, ¿no? Eso quiere decir que para range negativos yo obligatoriamente debo declarar el Z, porque si no lo hago, como asume que es 1, va a ser imposible, ¿no? Y fue lo que pasó en el ejemplo que salió vacío. Ok, entonces se asume que es 1. Y la regla continúa, ¿no? Empieza en A. A ver, sin incluir.
Por ejemplo, ¿qué pasa si no pongo ni A ni Z? Se asume que A es 0 y Z es 1. Es igual que el range. Cuando ustedes ponían el range de un solo número, empieza en 0 y termina en n en este caso b-1, y el salto es de 1 en 1. Es exactamente igual que el range, ¿no? Entonces, termina en b sin incluir. Entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a poner a range de 10. La regla me dice que debería empezar en 0 y terminar hasta 10 sin incluir y saltando 1, porque lo acabo de escribir, ¿no? Empieza en 0 hasta 10 sin incluir, que viene a ser 9, saltando 1. Entonces estas son las reglas o las cosas que uno debe tener en cuenta para crear arrange, ¿okay? Crear arreglos de rango de arreglos. Y realmente esta función la van a usar mucho, así que tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Okay? Así que voy a guardar esto. Voy a guardarle esto de aquí también, por si acaso. Vamos a poner aquí el documento, vamos a poner aquí vamos a guardar esto y vamos a guardar lo otro. Ya para terminar, vamos a poner aquí rangos. Ok. Y esto también se los voy a pasar. Bien, entonces para terminar, pueden hacer preguntas ahorita. Si alguien tiene alguna duda, si alguien no tiene alguna duda, terminamos la sesión por hoy. Usen el chat por si acaso, porque creo que todos sus micrófonos están desactivados. Bien, entonces parece que nadie tiene preguntas. Voy a pasar el archivo por aquí. Voy a pasar el archivo por el chat. Documentos. Ok, acabo de pasar los documentos por el chat. Entonces, si descárganlos, porque imagino que al cerrar la sesión se pierde esto, la verdad no estoy seguro. Así que descárguenlos. Igual creo que en este Teams puedo subirlos, así que lo voy a subir de todas formas, los voy a subir por ahí. Si nadie tiene más preguntas ni ninguna acotación que hacer, entonces doy terminado la clase. Una pregunta. Sí. Para cuando se usan las matrices también se puede usar así igualito a range. Sí, pero con matrices, la función arrange solamente te da un vector. Para transformar la matriz es otra función que vamos a ver mañana, no se preocupen, que se llama reshape. Y con el reshape es que nosotros podemos crear esa matriz. De hecho, mañana vamos a ver matrices, porque son conceptos que se parecen mucho, solo que la matriz, al ser de 2 dimensiones, tienen unas cositas más que los vectores. Entonces, eso sí
súper importante profundizar y ya con eso ya podemos hacer ejercicios varios de matriz y vectores, pero la range como tal te da un vector, no una matriz. Oh, ya listo. Gracias. Sí.